Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos esta polea con dos masas que están suspendidas de ella, unidas por una cuerda. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: no se va a considerar la masa que tiene la polea ni la cuerda en este caso, ¿listo? Solamente la masa puntual de estos 100 kilogramos y los 60 kilogramos que suspenden de esa cuerda con respecto a la polea. Ahora ahí se sobreentiende que como hay una masa mayor que es de 100 kilogramos, pues el sentido que va a adquirir el movimiento es como lo estoy indicando aquí en la flecha, ¿sí? Y pues con ello lo que vamos a tratar de hacer eh, es tratar de dar, digamos, respuesta a estas dos variables físicas que es la tensión. O sea, la tensión pues ya dijimos ayer que era prácticamente una fuerza. Mirar qué fuerza es la que ejerce esta cuerda. Pues en los dos casos, tanto esta como es una sola cuerda, pues ambas van a experimentar la misma tensión, ¿cierto? Lo único es que una va, digamos, hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿sí? De acuerdo al movimiento que está describiendo acá la flecha. Y a su vez también podemos identificar qué otra variable, la aceleración que adquiere, digamos, el sistema como tal. Bueno, voy a compartir con ustedes, voy a reproducir el siguiente video que pues, se ha grabado previamente para ello. Les pregunto, muchachos, ¿alcanzan a ver ustedes bien el esquema que está ahí propuesto o les amplío un poquito más? Profe, pues sería mejor ampliarlo un poco más, no sé, también. Te me va a tocar dejarles... Bueno, ahorita más bien les comparto este video por aparte para que ustedes tengan, digamos, un complemento, ¿listo? Yo lo voy a seguir entonces haciendo desde acá. Ya está grabado, pero es para que ustedes tuvieran como un apoyo en el ejercicio. Por ahí vuelvo y lo explico. Igual eso está siendo grabado también, pues ahí pueden replicar la información necesaria. Y no que pues el video que haría del ejercicio quería solamente el video como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros fundamentalmente hacemos en este tipo de ejercicios? Y quise tomar pues asociando en un primer momento puro las fuerzas en el eje vertical, o sea, en Y, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que las masas no se están desplazando, moviendo en el eje horizontal. O sea que en el eje horizontal, en este caso, en este sistema, no va a existir fuerzas horizontales, solamente se va a dar un movimiento en forma vertical. Entonces, pues es práctico que para las dos masas se haga un diagrama de cuerpo libre, para la masa de 60 kilogramos y para la masa de 100 kilogramos. A la masa de 60 la vamos a dejar como la masa 1 y la de 100 kilogramos como masa 2. Y entonces lo que nosotros ya, y lo que ustedes ya han venido desarrollando y entendiendo un poquito, es que lo que yo voy a hacer es este punto que está aquí, voy a decir que la masa es 60 kilogramos. Y el punto de acá, que es un poquito más grande, va a ser la masa de 100 kilogramos. Ahora, ya lo dijimos, en el eje horizontal no van a actuar ningún tipo de variable, ni fuerzas, no hay desplazamientos, no hay nada. Siendo así, entonces, ¿qué variables físicas puedo determinar en este diagrama de cuerpo libre para la masa 1? Pues ustedes dieron cuenta que hacia acá arriba, esta cuerda le está generando una tensión, ¿sí? La vamos a denotar con la letra T y va a ser positiva porque va en el mismo sentido del movimiento, ¿sí? O sea, mire que la tensión está, como el sistema viene hacia acá, antes la tensión está llevándose por donde va el movimiento. Ahora, esa T entonces quedó positiva. Y hacia abajo, el cuerpo siempre está apuntando hacia abajo. Ese cuerpo va a estar denotado por un peso. Y ayer dijimos, dentro de lo que explicamos un poco lo del peso, decíamos que el peso también era una forma de manifestarse de la fuerza, ¿cierto? Y él era comprendido como esa relación directa que hay entre la masa y la gravedad. Y exactamente entonces aquí ya queda expuesto que hacia arriba hay una fuerza que es muy posible que se compense en un primer momento si el sistema está en reposo con el peso. Pero como él va a adquirir un movimiento hacia acá, entonces quiere decir
que esta otra masa impulsa a esta masa 1 para que pueda girar. Ahora, ¿qué le pasa a la masa 2? Podemos hacer un análisis también similar con el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la masa 2 de manera puntual. Y mire que hacia arriba la tensión va a ser, lo vamos a asumir como negativa. ¿Por qué la vamos a asumir negativa? Porque resulta que el movimiento viene hacia acá abajo y la tensión está tratando siempre de ir hacia arriba, puesto que está procurando de que el objeto no caiga solamente, sino que esté, digamos, atado a la misma cuerda. Entonces, por eso la tensión existe, pero hacia arriba, ¿sí? A pesar de que de pronto vaya cayendo, pero él está ligado a eso. Y el peso sigue siendo positivo en este caso. Lo único que cambia, pues, para el peso 2 es la masa, ¿cierto? Porque la masa es de 100 y el de acá era de 50. Pero miren que los diagramas son prácticamente muy similares en cuanto al eje, al análisis del eje, pero lo que cambian son los signos, que es la dirección, el sentido, perdón, que toma o representa la cuerda con respecto al sistema que se ha tomado como referencia, asumiendo que el movimiento de la polea viene hacia acá abajo. Entonces, a cada uno de estos diagramas que ya hemos fijado, yo le voy a hacer ahorita es un análisis digamos, de la aplicación de las leyes de Newton, teniendo en cuenta lo que decíamos ayer. La primera ley, que era la ley de la inercia, nosotros la usamos, pero cuando los cuerpos están en estado de reposo o cuando la velocidad es constante. O sea, más exactamente cuando es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando ya se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, donde ya se presente aceleración, pues recurrimos exactamente a la segunda ley de Newton, ¿sí? Y esa segunda ley de Newton pues está muy ligada a lo que tiene que ver, lo que se conoce como el movimiento, ¿sí? O la variación de esa velocidad con respecto al tiempo. Y precisamente esta ecuación es como la ecuación madre de esa segunda ley, ¿sí? Y lo que decíamos ayer, que era tener en cuenta las sumatorias. Esta letrica aquí, que parece como una de toda chicanera, es una sumatoria, es una sigma, que indica de que vamos a reunir, a recolectar todas las fuerzas que están actuando en el eje vertical. Por eso aparece aquí F sub Y, porque son la sumatoria de todas las fuerzas en el eje vertical. Y pues desde luego, nosotros sabemos que como este sistema va a estar en movimiento, viene hacia acá, entonces decimos que va a estar, digamos, afectado por digamos, por una cierta fuerza. Y la fuerza ya la habíamos expresado como el producto de la masa por la aceleración. Entonces, considerando que la fuerza es igual a masa por aceleración, esta es nuestra ecuación madre, voy a partir de lo siguiente. Aquí al lado izquierdo vamos a ver qué le pasa a estas fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas que actúan en este eje? Entonces, ojo a lo siguiente. Hacia arriba, si yo colocara este plano aquí, vamos a colocar una flechita acá para darme a entender un poquito en esta parte. Si yo colocara aquí y démosle un color y démosle esta línea. Si yo colocara esa línea ahí, quedaría como un plano cartesiano, ¿cierto? Donde el eje horizontal se distingue, pero aquí no hay movimiento para ninguno de esos dos lados, ni derecha ni izquierda. Pero hacia arriba, sabemos que eso numéricamente es positivo, ¿sí? Porque además va, digamos, representándose o va al mismo lado o la misma dirección, más exactamente para donde va el movimiento. Ahora, entonces vamos a decir que al sumar las fuerzas, porque cuando digo que al sumar las fuerzas es recoger todo lo que hay en el eje vertical. Entonces, en este caso está la tensión, que es positiva, entonces colocamos aquí T. ¿Y por qué coloqué acá negativo? ¿Qué me puede decir por qué coloqué menos m sub 1 por g? A pesar de que nosotros dijimos de que el peso era positivo en el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué está negativo aquí? Porque sencillamente nosotros lo que estamos diciendo es que este signo, si estamos asociándolo al plano cartesiano, pues aquí en este tercer y cuarto cuadrante, él va a tener un valor negativo, ¿cierto? Entonces por eso queda menos m sub 1 por g, que es el peso. ¿Listo? De una vez. Y lo igualamos a lo que está al otro lado, que es lo que teníamos de la ecuación del movimiento.
que es masa 1 por aceleración. Listo. Ahí ya le hemos hecho el análisis matemático al diagrama de cuerpo libre asociado a la masa número 1, que es de 60 kilogramos. Vamos a esperarnos ahí y le vamos a colocar a esa ecuación entre paréntesis ecuación 1, o sea, E1. Me voy para el siguiente diagrama y voy a tratar de hacer lo mismo, muchachos. Ustedes aquí también podemos hacer la misma interpretación. Vamos a recolectar, a sumar todas las fuerzas que están en el eje vertical y se iguala a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué es igual a esto? Pues por la segunda ley de Newton sabemos que todas las sumatorias de las fuerzas van a concurrir o van a ser, digamos, esa sumatoria, la que nos van a originar una fuerza que está, digamos, ligada a esa masa puntual, en este caso que estamos asumiendo, la masa 2, por la aceleración que ella adquiera en su descenso. Entonces, y también porque se hace por separado. Porque miren que las fuerzas que está actuando para la masa 1 y para la masa 2 van a variar. Ayer lo decíamos que eran diferentes. ¿Por qué razón? Porque las masas también son diferentes. ¿Qué es lo que es igual para las dos? La aceleración. Ustedes se dan cuenta que aquí y acá está presente la aceleración en ambos casos. ¿Sí? ¿Y es la misma? Sí, ¿cierto? Es la misma. Bueno, ahora entonces sigo aquí con esta partecita. Ya dijimos que de luego entonces, bueno, aquí me gustaría ver reescrito esto porque aquí me van a confundir un poquito, pero aquí estamos diciendo que la tensión es negativa, ¿sí? Y acá dijimos el peso era negativo y acá porque vamos a asumirlo como positivo. Aquí realmente es una operación que se hizo anticipadamente con ley de signos, ¿sí? Vamos a ver si de pronto en Paint la puedo hacer y ya le digo qué fue lo que sucedió en esa parte. Aquí. Tengo la tensión que es negativa, voy a colocarla como T negativa. Vamos a decir que esto es T menos T. Y hacia acá abajo está el peso que es negativo, ¿cierto? Entonces vamos a restarlos. Decimos nosotros aquí que al restarlo me quedaría menos, abro un paréntesis, menos el peso que es W. Y entonces aquí aplicamos ley de signos, menos T es menos T, menos por menos me va a dar más W. Y lo voy a ordenar para que se vea más bonito y no me quede el signo negativo acá, sino que al final. Entonces queda simplemente W menos T. ¿Listo? Y por eso entonces aquí lo que estamos haciendo, ustedes van a encontrar que quedó pues W menos T es lo mismo que decir que masa 2 por gravedad por menos la tensión. ¿Sí? Entonces, esto es igual, desde luego, a masa 2 por aceleración, puesto que se está cumpliendo que el objeto o la masa 2 esté en movimiento. Y aquí se originaría entonces la segunda ecuación que podemos tomar para nuestro análisis de estas masas puntuales, ¿sí? Entonces, mire que ya tenemos dos ecuaciones. ¿Para qué tenemos estas dos ecuaciones? Ahí vamos a ver cuál será la finalidad, sin que se pierda de vista que las incógnitas o los interrogantes a los cuales tenemos que encontrarles un valor numérico es a la tensión y la aceleración. Vamos a ver a cuál de ellas nos puede conllevar, si a la aceleración o a la tensión, para allá en un primer momento. Y para eso entonces se ha hecho la distinción de las dos ecuaciones, tanto la 1 como la 2, para ver cómo es un solo sistema, ¿cierto? Todo es un solo sistema. Entonces lo que yo tengo que tratar ahorita de hacer, ya sumé por separado las fuerzas para cada masa. Ahorita me toca es sumar todas las fuerzas de ese sistema, ¿sí? Entonces por eso cojo la ecuación 1 y la ecuación 2 y las voy a sumar, que es lo que aparece aquí matemáticamente. Esto ya es más un proceso algorítmico. Entonces miren que la ecuación 1
Dijimos que era tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración, ¿sí? Que es lo que están viendo ustedes ahí en pantalla y lo que estoy tratando de mostrar con el cursor. Más, hay que sumar la otra fuerzas que se generan allá en la masa 2, que es lo que está representado con esta ecuación 2. Entonces la ecuación dice que es masa 2 por gravedad menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Listo. Y aquí ya vamos a sumar como lo hacíamos por allá en cuarto, quinto de primaria. Aquí se ha tachado o se ha tratado como de cancelar esta tensión. ¿Por qué? Porque ella es positiva y acá abajo hay una negativa. Entonces la voy a cancelar. ¿Sí? Ahora, yo no puedo cancelar la masa 1 por gravedad con la masa 2 por gravedad. ¿Por qué razón? Porque la masa 1 y la masa 2 tienen diferentes valores. ¿Sí? El valor de gravedad sí es el mismo, pero no lo puedo cancelar tampoco porque pues igual lo que están indicando aquí es un producto y digamos que al cancelarlas pues ya nos estaría alterando también el resultado como tal, porque pues vuelvo y repito, lo que se está dando es, lo que está expresando ahí es una multiplicación. Entonces, lo más práctico es dejar como está planteado aquí esta parte, que es la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. O pude haber colocado menos masa 1 por gravedad más masa 2 por gravedad, pero pues la cuestión es que la dejemos por orden como más práctico, positivo y negativo, ¿listo? Y ahorita miremos qué pasa acá al otro lado de la igualdad. Vamos a sumar entonces estas dos expresiones. La primera es masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Dirán ustedes, profe, ¿por qué no sumo las aceleraciones? No, porque, pues, vuelvo y repito, que hay una masa que es diferente a esta de acá. Masa 1 y masa 2 son totalmente diferentes. Si fuera la misma, sí podría haber colocado dos veces masa por aceleración, pero como son diferentes, entonces por eso quedó expresado como masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Y entonces, de aquí surge lo siguiente. Yo puedo sacar factor común de esta expresión. ¿Qué es sacar factor común? Es mirar qué es lo que está repetido en las dos expresiones. ¿Cuáles expresiones? Pues la primera es masa 2 por gravedad y la otra expresión es masa 1 por gravedad. ¿Qué es lo que comparten en común esas dos expresiones? La G, que es lo que he sacado acá, con la letra G de la gravedad. Y entonces abro un paréntesis y puedo decir lo siguiente. ¿Qué le hace falta a esta G, que es el factor común, para que sea igual a este término de acá que tiene masa 2 por gravedad? Pues ahí indiscutiblemente lo que le hace falta para que sea esta G, para que sea igual a esto, es la masa 2. Por eso aquí entre paréntesis colocamos masa 2. Menos, este menos de aquí, pues se coloca acá nuevamente o el signo que esté ahí. Y la misma pregunta, ¿qué le falta a esta G para que sea igual a masa 1 por G? Pues ahí nos damos cuenta que lo que le hace falta es la masa 1, ¿sí? Entonces quedó masa 1. Cerramos el paréntesis. Ahí saqué factor común en esta expresión. Lo mismo hago con esta expresión de acá, esta. Le saqué el factor común que era la A, o sea, la aceleración. Lo que está presente aquí y acá en la letra A. Entonces lo mismo. ¿Qué le hace falta a esta A para que sea igual a masa 1 por aceleración? Pues desde luego le falta la masa 1. Entonces miren que aquí la colocamos. ¿Y qué le falta a esta A para que sea igual a la masa 2 por aceleración? Pues le falta la masa 2, entonces quedaría masa 1 más masa 2. ¿Listo? Ahora entonces lo que tengo que hacer es, como lo que yo tengo que hallar en un primer momento, una de las incógnitas era determinar la tensión o la aceleración. Entonces lo más práctico aquí es que yo encuentre la aceleración, que es para dónde vamos. Por eso ustedes se dan cuenta que de aquí, de esta expresión de aquí, todo esto, nosotros despejamos la letra A, o sea, la aceleración. ¿Qué está haciendo o qué operación le está indicando este masa 1 y este más masa 2? Pues están multiplicando la aceleración. Por eso entonces ellos ahorita vienen a dividir con respecto a la gravedad por la masa 2 menos la masa 1, ¿sí? Y eso es igual a la aceleración. Por lo tanto, ahorita aquí ya llegamos a una ecuación que dice que para allá la aceleración es sencillamente coger y multiplicar la gravedad
por la diferencia de las masas. Y ese resultado dividirlo por la sumatoria de las masas. ¿Listo? Entonces lo que hacemos ahorita ya es reemplazar, coger los valores numéricos y mirar cuánto vale la gravedad, el valor de la gravedad, cuánto vale la masa 2, la masa 1 y hacer la sustitución. Haciendo los cálculos, entonces, primero hacemos lo que está entre el paréntesis, 100 menos 60 da 40, ese 40 se multiplica por 9.8. ¿Cuánto nos da 9.8 por 40? Pues nos da 392. Y ese 392 lo va a dividir entre 160, que es lo que da acá, ¿cierto? Entre 160. Y eso nos va a dar un valor aproximado de 2.45. Pero ojo, ¿qué unidades quedan? Metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración. O sea, la única unidad que sobrevive aquí es la que trae la gravedad. Porque las masas se cancelan arriba con las de abajo. ¿Listo? Multiplican y las otras dividen, entonces se van a cancelar. Entonces, miren, muchachos, que ahí hemos dado respuesta a la primera interrogante. Y esta aceleración es la que lleva, ¿qué masa? Ambas, ¿cierto? Esa es la aceleración que lleva tanto la masa 1 como la masa 2. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, lo que va a variar son las fuerzas de cada una de las masas, pues porque pues, ellas son diferentes. Pero la aceleración sí es la misma porque es un solo sistema, están conectadas por la misma cuerda, bajo la misma polea. Ahora, ya una vez hallado entonces esa aceleración, procedo a encontrar la tensión de la cuerda. Y para hallar la tensión de la cuerda, como dijimos que la tensión es la misma en todo el sistema, entonces yo puedo emplear, puedo quedarme con la ecuación que haya generado con la primera masa, o puedo tomar la ecuación que haya generado con la segunda masa. O sea, puedo emplear la ecuación 1 o la ecuación 2, a la que ustedes les dé la voluntad. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a tomar la ecuación 1, ¿sí? Que dice tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. De esta ecuación, ahí voy a despejar la letra T, que es lo que necesito hallar. Entonces me voy para acá y hago el proceso respectivo. Entonces, miremos que de aquí, como les dije, tengo que despejar la T. Lo que hago ahorita es identificar que masa 1 por gravedad es un solo término y está restando. Entonces, como está restando, pasa al otro lado a sumar. Por eso quedó aquí que la tensión sencillamente es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por gravedad. Si ustedes quieren pueden sacar factor común si así lo desean, pero igual no es necesario. Aquí lo saqué, pero no es necesario. Y lo que hacemos ya es hacer una sustitución. Entonces, identificando cuánto es la masa 1, cuánto es la aceleración que acabamos de encontrar y cuánto es el valor de la gravedad, pues hacemos nuestros cálculos. Masa 1, 60 kilogramos. La aceleración la acabamos de hallar y eso nos dio 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, lo que hago es sumar estas dos aceleraciones. La aceleración que tiene el sistema en cuanto a la velocidad que adquiere cada uno de ellos y la variación con respecto a ese tiempo, con la aceleración que está experimentándole la gravedad a cada uno de ellos, que es 9.8. Entonces, sumando esto me da 12.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y este resultado entonces viene y se multiplica por 60 kilogramos. Multiplicando entonces 60 por 12.25 me da un valor de 735 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Yo puedo dejar hasta aquí? Sí. Recuerden ustedes, y ayer también lo afirmábamos, esto de la tensión es una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Porque ya decíamos que una fuerza era el producto sencillamente de la masa por una aceleración. Y pues aquí lo que se está generando realmente es que la masa es en kilogramos, la aceleración es en metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, como estas unidades nos conllevan a afirmar que eso es un newton, entonces se puede escribir 735 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o sencillamente 735 newton, o una n, como ustedes quieran. Bueno,
Eso es lo que tenía que comentarles hasta ahí en esta parte del ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, señor profe. Xiomara, Alice, Juan David, Andrés, Ángela. ¿No hay No, señor. preguntas? No, señor. Ah, bueno. Entonces, el lunes, si Dios lo permite, 2 de agosto, van preparados y hacemos una evaluación de una vez de todo esto de las leyes de Newton. ¿Les parece bien? No mentiras. Es sencillamente para que Uy, tomemos profesor, como... así, Ya estaban asustando, ¿bien? así de mal le Es para que caigo, tomemos profesor. como... Es para que sencillamente vayan tomando como una noción, o sea, que nos volvemos a ver allá prácticamente y ya, pues, retomamos. Igual como está quedando grabado, entonces la idea es que, pues, yo sé que algunos ven, otros no se dan cuenta que son muy poquitas las reproducciones que hacen de los videos. Sin embargo, pues ahí les queda la idea del ejercicio. Eso lo tomé sencillamente como para que hiciéramos un análisis centrado en las fuerzas que actúan en un sistema en la parte vertical. Acá hay otro, que ya les cambió un poquito el asunto, y ya viene un poquito mezcladito, o sea, tomando lo vertical con respecto a lo horizontal. Entonces, pues aquí ustedes ya pueden generar un proceso totalmente diferente. Entonces, miren un momentico el sistema y ustedes me van a decir qué particularidades se encuentran aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Qué ven de particular en esta parte, muchachos? Mire que el ejercicio es también tratando de llevar una idea allá. Estoy tomándolo y saliéndome un poquito del esquema de lo que está planteado en la guía, pero tranquilo que lo de las guías también lo vamos a ver, sino que es como para que tengan otra visión, tengan como más, como otra forma de entender. Y pues desde luego, tranquilos que esto no se va a aprender de la noche a la mañana. Esto es lo que más se les dificulta en grado décimo, aparte de los movimientos también, ¿no? Porque pues igual todo va como de la mano. Aquí pues nuevamente estoy trabajando dos masas. Usted mire que usted puede trabajar, por ejemplo, 3, 4, 5, la cantidad de masas que usted quiera y hacer un análisis tremendo. Eso sería, digamos, lo interesante usted como ingeniero, como siempre les he dicho, por ejemplo, en ingenierías, o así no sea este ingeniero, usted diga, no, es que del colegio yo aprendí, en mi casa tengo una fábrica de ladrillos, en el campo, entonces voy a mirar que según el profesor decía que podía aplicar. Entonces, ¿qué pasa si le coloco ahorita 3 toneladas de greda colgando en una cuerda, a ver qué tanto me puede aguantar esa cuerda? Y hacer un cálculo aproximado y que de pronto eso no se vaya a reventar. Mirar qué aceleración puede coger y que de pronto eso no haga mucho efecto y dañe de pronto cuando llegue al piso lo reviente o me pueda ocasionar un accidente. Entonces, porque ya se tienen que hacer pruebas y cálculos previamente para que eso no tenga ninguna incidencia y vaya a perjudicar en algo, ¿cierto? Sino que si por el contrario, pues sirva como para afianzar la parte del proceso y hacer la vida más práctica. Pues de esta forma, entonces, nuevamente contamos con dos masas muy pequeñas, 2 kilogramos y 3 kilogramos. Nuevamente el sentido de movimiento es hacia acá. ¿Qué es lo que nos van a pedir? ¿Cuáles van a ser las incógnitas que de pronto aquí no se las referencié, pero que se pueden ver? Lo mismo que en el caso anterior, solamente que le agregué una más. Primero lo que vamos a hallar es la aceleración de todo el sistema, ¿sí? Por un lado. Luego vamos a hallar la tensión que ejerce esta cuerda, a sabiendas de que es la misma cuerda, por lo tanto la tensión va a ser la misma, y también considerando que la aceleración que lleve estos bloques va a ser el mismo porque el sistema es uno solo. Y nos están pidiendo ahorita es cuál será la velocidad final del cuerpo cuya masa es de 3 kilogramos, o sea, pues de este cuerpo de aquí, cuando hayan transcurrido, por ejemplo, 4 segundos. Entonces vamos a calcular o estimar cuál es el valor aproximado de esa velocidad final.
Entonces, muchachos, me devuelvo acá. Nuevamente, el mismo cuento de siempre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre tanto para la primera como para la segunda masa. Para la primera masa de 2 kilogramos, nosotros podemos identificar lo siguiente. Diagrama de cuerpo libre. En la parte vertical, ¿qué fuerzas están actuando? Hacia arriba, aquí me faltó colocarle un puntico para que fuera la masa puntual, pero pues ya entendemos que pues no lo escribe uno como por ir ya omitiendo algunas cositas, porque pues ya queda muy, como ya muy de escuela volver a traer el puntico. Acá lo hice como para proceso inicial, ¿cierto? Algunos textos viejos lo hacían, pero ya hoy casi no se hace eso. Entonces, muchachos, verticalmente fuerza normal, y hacia abajo el peso, que es W, sub 1, y el peso es masa 1 por gravedad. Y en la parte horizontal, aquí ya presenta una fuerza, mírela, aquí la cuerda, y la cuerda me representa la tensión, y va a ser positiva porque va en la misma dirección del movimiento. El movimiento viene hacia abajo, hacia acá, hacia la derecha, y la tensión va hacia allá, entonces positivo. Voy a la masa 2, y encuentro de que la masa 2, pues efectivamente no actúan sino solamente las fuerzas en el eje vertical, y hacia arriba entonces la tensión es negativa, y hacia abajo el peso, aquí se describe positivo, pero realmente también es negativo, ¿no? Porque pues de acuerdo al eje, al plano cartesiano, se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante de esta partecita vectorial, entonces ahí me está indicando de que es menos M2G. Pues en última él va a quedar positivo, ¿no? Me refiero en cuanto a la ubicación en los ejes. Bueno, ahora sí vamos a hallar con respecto, vamos a ver si aquí me queda, vamos a sumar las fuerzas en el eje, horizontal para la masa 1. Pues como aquí no actúa sino la tensión, entonces mire, aquí hemos colocado otra vez, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje horizontal. Y eso me dice que según la ley de Newton es igual a masa por aceleración, o sea, en este caso pues la masa 1. Siempre coloco masa 1 por aceleración o la masa del cuerpo el cual estamos analizando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que estamos sacándoles todas las fuerzas que existen en el eje horizontal para ese cuerpo, ¿sí? Con esa aceleración que lleva. Ahora, como la única fuerza que está actuando en ese eje horizontal, esperamos que fuera más, pero no encontramos y no una, que la tensión, entonces aquí aparece que tensión, y es igual a masa 1 por aceleración, y pare de contar. Ahí terminó nuestro análisis de fuerzas en el eje horizontal para la masa 1. Ya encontramos la ecuación número ¿qué? Número 1, ¿cierto? Listo. En el eje vertical, ¿tengo que hacer algún análisis, muchachos? ¿Ustedes qué me dicen? Si han estado atentos. ¿Sí? ¿O no? Hola, hola. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que hacer algún análisis de las fuerzas que actúan en el eje vertical para esta masa 1? No, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues como ya lo dijimos, la masa 2 no se está moviendo verticalmente, sino solamente horizontal. Entonces, por eso aquí el profesor nomás hizo esto. Y pasó de una vez a la masa 2. Y en la masa 2, pues es lo contrario, no están actuando fuerzas horizontales, sino solamente verticales. Y hago el mismo análisis. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje vertical es igual a la masa por la aceleración. Y encontramos que la fuerza en Y que actúan ahí son la masa, 2 por la gravedad, o sea, el peso, y una negativa que es la tensión, que ya hicimos esto porque salía así, menos T de tensión, y la igualamos a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Vuelvo y repito dónde salió esto, ¿no? Masa 2 por gravedad es el peso de la masa, es hacia abajo, y ya como lo habíamos hecho acá numéricamente es esto, menos tensión, menos, hay que restarlo con el peso, pero el peso está dirigido hacia abajo negativo, por lo tanto el peso queda positivo y la tensión negativa siempre, y organizándolos pues es peso menos tensión, que es lo que estamos planteando en este esquema, peso menos tensión, el peso es masa 2 por gravedad. Y ahí tenemos la ecuación 2, listo.
Indiscutiblemente, muchachos, ojo a esto, indiscutiblemente de lo que hayamos encontrado en esas fuerzas, tanto horizontales como verticales, ¿sí? Lo que hay que hacer es ahorita sumarlas, porque recuerden que lo que vamos a encontrar es la aceleración, la tensión y la velocidad que adquiera el cuerpo. En este caso, pues la velocidad va a ser solamente para el cuerpo de masa de 3 kilogramos. Entonces, pues indiscutiblemente, como le digo, aquí lo que estamos haciendo en esta parte es sumar estas fuerzas que están aquí, tanto en X como en Y. Por eso entonces la primera ecuación dice que es tensión igual a masa 1 por aceleración. Esa es una primera fuerza. Y la otra es masa 2 por gravedad menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Y sumando estas fuerzas, otra vez hacemos un proceso, encontramos tensión y tensión, chao, se cancelan porque son de signos contrarios. O sea que lo único que me queda aquí sería masa 2 por gravedad, que es lo que aparece aquí. Igual, vamos a sumar acá. Entonces, al sumarlas, como masa 1 y masa 2 son diferentes, entonces coloco expresiones totalmente diferentes. Masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Permítame, muchacho, un momentico. Qué pena, muchachos, que tuve ahí que abrir un momentico, la parte salía así de sopesón. Entonces, para no cortarle mal la idea, aquí lo que estábamos haciendo era sumando esas fuerzas y pues desde luego encontramos, como lo dijimos, que colocamos la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración sin cambiarle nada. Y aquí continuando con el proceso que ustedes aprecian bien ahí en pantalla, vamos a ampliar un poquito más que no creo que alcance a ver bien. Aquí vamos. Pues la masa 2 por la gravedad sencillamente es igual a lo siguiente. Factor común, la A y la A. Sale y pregunto, como hicimos en el caso anterior, ¿qué le falta a la aceleración para que sea igual a masa 1 por aceleración? Pues le falta la masa 1. Entonces aquí está dentro de un paréntesis. ¿Y qué le falta a la masa 2 por la aceleración? Para que ahí está, ¿qué le falta para que sea igual a la masa 2 por aceleración? Pues le falta la masa 2. ¿Sí? Y de aquí nosotros podemos sencillamente despejar. De aquí nosotros lo que hacemos es despejar. ¿Sí? ¿Qué vamos a despejar? Pues la A. ¿Sí? Esto que está aquí estaba multiplicando a la A, entonces pasa a dividir al M2, al M sub 2 por gravedad. Entonces por eso aquí me quedó que masa 2 por gravedad sobre masa 1 más masa 2 es igual a la aceleración. ¿Sí? Y pues desde luego aquí ya llegamos a una de las preguntas que nos estaban haciendo en cuanto a la aceleración. Lo que hacemos es reemplazar los valores. Masa 2 sabemos que es de 3 kilogramos. Acá nos la dieron en el ejercicio. La aceleración es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa 1 es de 2 kilogramos y la masa 2 de 3 kilogramos. Al hacer este proceso encontramos que 3 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, al dividirlo entre 5 es igual a 5.88 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que las masas desaparecen en las unidades, ¿cierto? Porque una multiplica y las otras divide. Y ahí hemos llegado a la primera respuesta. Esa es la aceleración que lleva estos bloques. Estos, tanto este como este, cuando va moviendo horizontalmente como verticalmente, ambos experimentan la misma aceleración. Y la tensión, pues usted puede emplear cualquier ecuación. Yo empleé la más sencilla, que es esta, la que tiene menos variable, que es tensión igual a masa 1 por aceleración. Y aquí está. Masa 1, 2 kilogramos. Aceleración,
la acabamos de hallar, que es 5.88 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos esas dos y nos da que la tensión es igual a 11.76 kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, o newton. ¿Sí? Ahí entonces encontramos la segunda incógnita. Y para hallar, digamos así, la tercera y última incógnita, que es la de la velocidad final del cuerpo, del cuerpo cuya masa es de 3 kilogramos, o sea, hay que analizar esta masa, cuál es la velocidad final que lleva él. Cuando hayan transcurrido exactamente 4 segundos. Entonces, de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es recordar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o más exactamente lo que tiene que ver con, bueno, puede tomarse por ese lado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o puede asociar con caída libre. La única razón es que en caída libre, pues, la velocidad inicial pues, va a partir de cero, ¿cierto? Y si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues también asumimos que la velocidad inicial es cero, ¿sí? A diferencia en caída libre que hay gravedad, y aquí pues aceleración, y esta es la que nos sirve, porque realmente el sistema está actuando, lleva una aceleración, más no lleva, digamos, un tipo de aceleración gravitacional como tal, sino que, pues sí, la gravedad actúa sobre hechos, pero la aceleración propia de cada bloque viene dada por la que acabamos de encontrar, que es 5.88. Entonces, con esta ecuación se nos convierte a la velocidad final igual a aceleración por tiempo. Y de aquí, ya lo que hacemos es reemplazar. La velocidad final es igual a 5.88 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que nos dieron, que es 4 segundos. Al hacer esa operación, nos dice que la velocidad final para el bloque cuya masa es de 3 kilogramos al cabo de los 4 segundos es de 23.52 metros sobre segundos. ¿Listo, muchachos? Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta.